Apreciados y amados hermanos de la División Interamericana, este es un día muy especial. Apreciados pastores de la División Interamericana junto con sus esposas y sus hijos, este es un día muy especial y es mi deseo que Dios pueda de una manera especial tomarlos en sus brazos de amor. Un saludo para todos ustedes y amada iglesia, hoy queremos compartir el mensaje de Dios. Quiero invitarles para que tengamos una oración y pidamos a Dios su guía ahora al estudiar su palabra. Nuestro Padre, gracias te damos por tu presencia, porque siempre estás con nosotros, pero ahora queremos que la luz de tu palabra ilumine nuestras vidas. Pueda bendecir a cada miembro de esta iglesia, a cada congregación, y que en el nombre de Cristo podamos ser transformados por la obra de tu Espíritu. Que al finalizar este mensaje podamos avanzar unidos, cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué privilegio poder este día estudiar la palabra de Dios juntos. Y quiero compartir con ustedes un mensaje que sin duda alguna es de importancia para nosotros en este tiempo. Cuando inicié mi ministerio, llegué a un distrito. Este en realidad era mi tercer distrito. Un distrito que estaba compuesto por dos congregaciones bastante pequeñas. Estas congregaciones eran realmente un grupo, dos grupos. Tenían templos, pero estaban casi vacíos. Durante cerca de 2 décadas habían intentado avanzar, que la iglesia pudiera crecer, que los hermanos pudieran prosperar, ver las bendiciones de Dios. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos que había hecho el campo para facilitar pastores y dirigentes, la iglesia no avanzaba. Recuerdo particularmente que cuando llegué, me acerqué a los hermanos que estaban allí y un hermano me saludó y el hermano me dijo: ¿usted es el nuevo pastor? Sí, hermano, soy el nuevo pastor. Y me dice: el pastor anterior, antes del que estaba antes de usted, salió por esto. El siguiente salió por este otro problema. Y usted no sabemos por qué va a salir. Con esas palabras me dieron la bienvenida al distrito. En otro sentido, ellos estaban esperando que también este nuevo pastor, joven pastor, ministro, fracasara. Cuando averigüé y me di cuenta por qué llevaban casi 2 décadas y no avanzaban, observé que el gran problema que ellos tenían era la lucha interna y la desconfianza y desobediencia a sus dirigentes. Por eso durante casi 2 décadas no habían podido avanzar. Qué gran desafío ahora me encontraba. Ahora usted me pregunta: pastor, ¿por qué es esto tan importante? Siempre nosotros hablamos de muchos problemas y ataques de Satanás, pero quiero decirles que el ataque más fuerte para detener la obra de Dios, para que no haya crecimiento ni prosperidad dentro de los miembros de la iglesia, es el ataque de Satanás contra los dirigentes. Es poder eliminar cualquier influencia que los dirigentes puedan tener en aquellos a quienes Dios quiere salvar. La palabra de Dios es muy clara. Lo dice en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 31 y en Zacarías 13:7. Dice que heriré al pastor y desparramaré el rebaño. En otras palabras, Satanás sabe muy bien que si él ataca a los dirigentes, él tiene mayor efecto, mayor influencia dentro del pueblo de Dios. Y hoy, en este día, no solamente quiero que nosotros podamos entender lo que es la responsabilidad del pastor de manera indirecta, sino que veamos la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la actitud correcta de un miembro para que su iglesia pueda avanzar? Muchas veces nos preguntamos, ¿quién tiene la culpa? Y generalmente decimos, la culpa es del anciano, la culpa es del pastor. Pero hoy yo quiero que veamos un texto bíblico que nos muestra cómo evitar definitivamente que tu iglesia se estanque, que tu ministerio y tu vida espiritual no se desarrolle, que tu familia no vea el favor de Dios, su bendición derramándose de una manera especial.
Este texto es muy importante. El texto está en el libro de Hebreos, el capítulo 13, el versículo 17. Quiero invitarles para que leamos juntos este texto de la palabra de Dios. Dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de rendir cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, mis amados hermanos, el texto bíblico es muy claro acerca de la importancia de la actitud del miembro hacia el líder de la iglesia. Es interesante que siempre la palabra de Dios muestra las dos caras de la moneda. Vemos nosotros cómo deben ser las características del pastor, la responsabilidad del pastor, la responsabilidad del líder de la iglesia, pero por otro lado el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos hebreos, los judíos que habían creído en el evangelio, el apóstol Pablo enfatiza la importancia que tiene la actitud del miembro hacia el dirigente. Y es sorprendente cuando nosotros observamos de una manera clara cuál es el impacto que tiene en nuestra vida espiritual la actitud de nosotros hacia nuestros dirigentes, hacia aquellas personas que han sido colocadas por Dios para guiar al pueblo y para establecer el reino de los cielos en esta tierra. La Escritura nos dice cuál es la actitud, qué tiene que tener como actitud un miembro de iglesia, qué se espera verdaderamente de alguien que ha conocido a Dios, que el Espíritu Santo obra en su corazón, que quiere estar con el Señor en el cielo y servir en la iglesia. La palabra de Dios dice, muy claramente dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. En otras palabras, para que podamos llegar a tener éxito por la gracia de Dios, es importante que el miembro pueda entender estas dos palabras: obedecer y someterse. Obedecer y sujetarse. Esto es algo muy importante que lo entendamos, porque cuando nosotros comprendemos esto, hermanos, vamos a entender por qué algunas iglesias no avanzan, por qué la obra de Dios no avanza. Ahora, es importante que entendamos que este texto bíblico nos está hablando acerca del deseo de Dios para su iglesia. Así como otros textos bíblicos hablan del mensaje de Dios, es palabra de Dios, este texto es palabra de Dios. ¿Cuál es la actitud que se debe tener del miembro hacia el pastor? Obediencia y sujeción. Usted me pregunta, pastor, ¿y qué es obediencia? Bueno, muchos dicen y entendemos que obediencia es hacer lo que se nos ha pedido, pero la obediencia en el texto bíblico, en la palabra del griego, implica que haya una confianza, que hemos sido persuadidos, que estamos dispuestos a hacer lo que se nos está pidiendo. Y como tenemos esa confianza, como tenemos esa fe, como estamos seguros, entonces obedecemos. Es algo que surge de una confianza en que el líder está siendo guiado por Dios. Además de eso, la palabra sometimiento me llama la atención. Es interesante porque esa palabra significa sujetarse, significa ceder, significa dejar el camino para que otro pueda tomar el camino, significa retirarse, significa apartarse. Muchas veces encontramos en la iglesia un conflicto de liderazgo. Hay personas que tienen más años de experiencia que otros, hay personas que son más profesionales que otros, pero el concepto bíblico es: ante los pastores, ante los dirigentes, necesitas someterte, necesitas ceder, necesitas dejar el camino, necesitas sujetarte de tal manera que puedas confiar, puedas creer, estar seguro y obedecer lo que Dios ha dispuesto a través de aquellos que están guiando tu vida y están aconsejándote a través de la palabra de Dios. Ahora, alguien podría decir: pastor, pero ¿cómo me voy a someter aquí a un pastor que tiene esta característica, esta otra, esta aquella y tantos problemas? Yo no estoy hablando aquí de malos pastores, no hablando de unas excepciones, yo estoy hablando de la generalización, yo estoy hablando de aquellos siervos de Dios, hombres buenos que se sacrifican con su familia, con su esposa y sus hijos para servir a Dios y a su iglesia.
y lo hacen con corazón denodado. Estoy hablando de aquellos hombres consagrados que están sirviendo a Dios. El texto está diciendo claramente que la actitud del miembro debe ser de obediencia y de sometimiento. Ahora, mis amados, yo quiero contarles una historia bíblica que expresa cuán importante es entender esta verdad. Dice en el libro de Números, en la historia del libro de Números, en el capítulo 14, cuenta la historia que Moisés, el siervo de Dios, el líder, el pastor de ese gran rebaño del pueblo de Israel, había llevado al pueblo hasta la frontera del río Jordán. Y cuando llegaron a la frontera y le dijo, vamos a pasar la frontera, el pueblo no quiso creer, ni obedecer, ni hacer lo que Moisés le estaba pidiendo. Dudaron de Moisés, desconfiaron de Moisés, no creyeron y por lo tanto ellos no obedecieron. No permitieron que Moisés ejerciera el liderazgo de Dios. Ellos más bien mandaron a unos espías. Cuando regresaron, ellos estuvieron dispuestos a escuchar las noticias tristes y dijeron, no vamos a cruzar. Moisés, por mandato de Dios, le había dicho, hay que cruzar el Jordán. Dios nos va a dar la tierra, pero ellos dudaron y desconfiaron. ¿Cuál fue el resultado? No recibieron lo prometido. No pudieron ver la bendición de Dios. No pudieron ver el favor de Dios en su vida. Y ellos se olvidaron de algo muy importante. Ellos solamente miraban a Moisés y decían, Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en este desierto? Y lloraron y se sintieron mal. Y Moisés dijo, bueno, ahora Dios dice que vamos a regresar 40 años al desierto. Y entonces ellos después se arrepintieron y dijeron, no, ahora no vamos a regresar al desierto, ahora vamos a entrar. Y Moisés le dice, pero Dios no quiere que entre. Tengo que decirle lo que Dios dice, no debemos avanzar. Y ellos volvieron a desobedecer a Moisés. ¿Cuál fue el resultado? Fracaso. Fueron derrotados en la entrada al Jordán. Ahora, cuando nosotros observamos esto, nos damos cuenta que no existe victoria para una iglesia. No existe avance para una iglesia. Y por supuesto para los miembros que conforman esa iglesia, cuando hay luchas internas, cuando hay divisiones, cuando hay desunión, cuando no se confía en el liderazgo y sobre todo cuando no se obedece a aquellos a quienes Dios ha puesto para servir y dirigir a la iglesia, que son sus instrumentos. ¿Cómo va a haber un cruce del Jordán y ver la bendición de Dios cuando no estamos dispuestos a someternos a aquella voluntad de Dios que ha sido reflejada a través de los dirigentes? Y tristemente muchas veces esta desobediencia lo que trae como resultado es que no se vea el favor de Dios, no se vea que la economía de la iglesia avance, no se vea que los hermanos crecen espiritualmente, no se vea que hay sanidad dentro de la iglesia, no se ven bendiciones ni la respuesta de Dios a oraciones. ¿Por qué? Porque Dios está mirando a un pueblo que no está dispuesto a escucharle, porque piensan que es Moisés el que está dirigiendo el pueblo y no es Dios el que está dirigiendo el pueblo. El Señor quiere que nosotros entendamos la gran autoridad que tienen los líderes de la iglesia. Son los instrumentos de Dios, son los guías, son los medios por el cual Dios está obrando en su pueblo. No es Moisés, no es Jeremías, no es Pablo, no es Juan el Bautista, es Dios. No es aquel hombre que está al frente, el hermano Juan, el hermano Pedro, el pastor fulano de tal. Es Dios el que está conduciendo el pueblo de Dios. Y si bien el Señor espera de sus dirigentes y tiene responsabilidades para sus dirigentes, sobre todo también tiene responsabilidades para sus miembros. Someterse y obedecer. Obedecer y someterse. Ahora, Dios tiene una gran responsabilidad que ha dejado a su iglesia. Las iglesias no avanzan, no cruzan su Jordán porque muchas veces no escuchan a sus dirigentes. La actitud espiritual que ellos tienen no es de obediencia ni de sometimiento. Por lo tanto, el Señor no puede obrar como quisiera.
La palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando Juan el apóstol estaba escribiendo esto, él estaba siendo un instrumento de Dios. Él era un líder de Dios. ¿Saben qué es lo que espera su pastor? ¿Qué es lo que desea su pastor? Lo que desea los familia del pastor cuando llega a su distrito es que el distrito pueda avanzar, que la iglesia pueda prosperar, que los miembros puedan sentir y experimentar el poder de Dios. Pero ¿cuántos pastores han sufrido por causa de que no ven en sus líderes de apoyo y en sus miembros la sujeción, la obediencia, la humildad para escuchar el plan de Dios a través de aquel hombre que Dios ha puesto para dirigir a la iglesia en este tiempo? ¿Y qué es lo que sucede? Muchas veces lo que hacemos es quejarnos de los dirigentes de la iglesia. Y decimos: son muy jóvenes. Y cuando no son muy jóvenes, son muy viejos. Así como se quejaba el pueblo de Israel de Moisés. Otras veces dicen: no, son muy liberales, no, son muy conservadores. Otros dicen: son muy impulsivos. Otros dicen: son muy lentos. Otros dicen: es muy rudo el pastor. Otros dicen: es muy sofisticado y distante. Otros dicen: son muy profundos en sus sermones. Otros dicen: son muy simples en sus sermones. Otros dicen: son muy livianos. Otros dicen: no, son muy santos. Otros dicen: son muy hombres, no, son muy consagrados. Y si hablan de la esposa del pastor, dice: trabaja mucho. Y otros dicen: no trabaja nada. Otros dicen: dirige todo. Otros dicen: dirige nada. Entonces, no me gusta, no se viste bien. Otros dicen: se viste demasiado bien. Unos dicen: tiene muy poca experiencia. Y otros dicen: está desactualizada. Siempre va a haber a veces una queja acerca del pastor. Porque Satanás desea que el miembro de la iglesia no entienda que existe la autoridad del pastor sobre la iglesia. Y esa autoridad no se desprende en lo que él es, sino se desprende en lo que Dios es. Bendito sea el nombre de Dios. Permítame decirlo de esta manera, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido líder de la iglesia. Reconocer a Dios es reconocer el liderazgo de Dios. En otras palabras, si yo reconozco a Dios, yo reconozco el liderazgo pastoral de Dios. Pero también si yo reconozco el liderazgo pastoral de Dios, estoy reconociendo a Dios. Las dos sentencias son verdad. Cuando yo reconozco el liderazgo de este hombre que Dios puso, que se llame Moisés, se llame Juan, se llame Pablo, se llame Juan el Bautista, se llame Jesús. Aún en los tiempos de Jesús muchos criticaron a Jesús y Jesús dijo: vino uno que decían: este no baila, este no está, este ayuna. Y vino otro que está en otra experiencia y este es diferente. La experiencia era que estaban criticando a Cristo por lo que era Cristo, y Jesús era el Hijo de Dios, era un líder de iglesia. Así que si nosotros vamos a mirar al hombre, nos olvidamos que a través del hombre, a través de la esposa, a través de los hijos, Dios ha puesto una familia para servir y sostener a la iglesia de Dios y para establecer el pueblo de Dios en esta tierra. ¿Por qué no hemos cruzado el Jordán? ¿Por qué no nos hemos unido como miembros a nuestros dirigentes? ¿Por qué no hemos aceptado el papel que nos corresponde en toda esta organización que el Señor ha hecho para avanzar unidos y conquistar la tierra con el Evangelio y ver pronto la venida de nuestro Señor Jesucristo? Este es el problema más serio, el ataque más grande de Satanás. Todos los años atacar los dirigentes, hacer que las personas desconfíen de ellos, pensar que están quizás con otros pensamientos, quizás pensar que están infiltrados, quizás pensar que ellos no son reales, que no son sinceros, que no son honestos, porque el enemigo en este mundo humanista, en este mundo de corrupción, se ha encargado de destruir no solamente el pensamiento de dirigentes afuera, sino el pensamiento de la naturaleza del liderazgo dentro de la iglesia. ¿Cómo va a avanzar la iglesia si no creen aquellos que le dicen: crucen el Jordán, avancen y conquistemos la tierra? ¿Es posible hacer esto en el nombre de Dios?
Y encontramos miembros de juntas de iglesia, dudando, diciendo, no se puede, pastor, aquí nunca ha sucedido, es imposible, pastor. Pastores antes que usted, con más experiencia, lo han intentado hacer, pero aquí siempre se ha hecho de esta manera. ¿Cuándo ocurrirá un cambio en nuestro pueblo para ver todas las bendiciones de Dios? Solamente si estamos dispuestos, mis amados, a escuchar a aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros. Vuelvo a enfatizar, reconocer a Dios es reconocer a sus líderes, pero reconocer a sus líderes es reconocer a Dios. Es importante que entendamos esto. Ahora el texto bíblico de Hebreos nos habla que si obedecemos a nuestros pastores o dirigentes, si nos sujetamos a ellos, la carga para ellos no será tan difícil. Siempre hemos hablado de cómo el pastor siembra en el miembro de la iglesia, cómo ora por el miembro de la iglesia, cómo sirve al miembro de la iglesia, cómo predica el miembro de la iglesia. Pero ahora yo quiero que veamos cómo el miembro de la iglesia influye en su pastor. Muchos pastores, hermanos, están detenidos, están bloqueados, están cansados porque ellos no encuentran en el miembro de iglesia lo que dice el texto bíblico: obediencia y sujeción. Muchos pastores se me acercan y familia de pastores tristes. Han sacrificado su vida, han dejado todo por el servicio al Señor. Y ahora se encuentran en ese lugar y las personas solo critican, no se unen, no apoyan, no escuchan, no obedecen. Y el pastor está agotado, cansado. Esto es bíblico, mis amados. Yo quisiera invitar a la iglesia en este día a que reflexione, porque este es un día especial. Este es un día que a nivel mundial se ha decidido que sea el día para la familia ministerial, de reconocer a aquellos que sirven a Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, que están pendientes orando por el rebaño de Cristo, que en su alma llevan el peso de la salvación de los miembros de la iglesia. Este es el día para entender cuál es el papel del liderazgo de la iglesia. Hay cuantas personas que no valoran a su pastor, no entienden el papel que tiene el pastor. Y ellos separan a Dios del liderazgo de la iglesia. No existe separación. Reconociendo a Dios es reconocer el liderazgo de la iglesia. Reconocer el liderazgo de la iglesia es reconocer a Dios. Porque cuando Moisés estaba desanimado, Samuel, el Señor le dijo: pero Moisés, ¿por qué te preocupas? No es contigo el problema, es conmigo. Ellos piensan que eres tú, pero soy yo. Y cuando Samuel estaba triste porque habían escogido y querían escoger un rey, el Señor le dijo: no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Los hombres que hoy están al frente de la iglesia son simples instrumentos de Dios, son medios por el cual Dios está obrando en la iglesia. Cuando tú reconoces su liderazgo, cuando tú aceptas su autoridad y responsabilidad delante de Dios, que no es pequeña, que no es poca. Dios va a pedir cuenta de los líderes de la iglesia. Cuando tú aceptas esa autoridad, entonces, por la gracia de Dios, tú vas a entender, tú vas a comprender, tú vas a experimentar todo lo que Dios tiene para tu vida. David entendió esto. Permítame contarle esta historia, porque puede ser que nos olvidemos. David entendía que como era, no importa el problema, sus defectos de carácter, Saúl era el ungido de Dios. ¿Estamos claros, hermanos? Y aunque algunos le decían: pero tócalo, haz campaña contra él. Tú puedes ser el presidente, ya tú puedes ser el líder, ya tú puedes ser el que va a dirigir la iglesia. ¿Por qué permites que él siga haciendo las cosas cuando Dios lo desechó? E incluso lo insinúan que lo mate cuando está en la cueva. Y en 2 oportunidades le dicen: pero Dios te lo puso. ¿Saben qué hizo David? David solamente hizo una cortadita en el manto y después se arrepintió. ¿Por qué? Porque era un líder, porque era un representante, porque si Dios quería quitarlo, lo iba a quitar Dios.
Hay muchos que andan haciendo estrategias humanas dentro de la iglesia para socavar la confianza en los líderes que pueden tener defectos, pero más allá del líder está el Dios que está conduciendo al pueblo de Dios, a su pueblo, a su iglesia. Y la historia es extraordinaria en la demostración de el modelaje que hizo David acerca de su actitud hacia Saúl. Vinieron a decirle, mira, maté a Saúl. ¿Y qué hizo David? Le dijo, le quitaste la vida al ungido, yo te quito la vida a ti. Qué ejemplo tan extraordinario de lo que significa obediencia y sometimiento. Por eso es que los que saben obedecer y someterse después llegan a ser grandes líderes para Dios. Porque entienden que más allá de lo que el mundo puede experimentar, dentro de la iglesia de Dios tenemos principios donde nosotros comprendemos que necesitamos entender que no es el hombre, es Dios el que está dirigiendo. Puede ser que aquí ocurra un problema o aquí ocurra otro problema, pero en forma general Dios está al frente de cada uno de ellos. Y aunque existan esos problemas, Dios sigue al control. Necesitamos entender esto. ¿Qué pasa entonces cuando no hay obediencia ni sujeción? Cuando el miembro de la iglesia no comprende esto, dice la Escritura, el pastor, el líder se queja. Es muy pesada la carga y no hace la obra con alegría. Él está pensando y diciendo, ok, ¿cuándo será que yo dejaré esta iglesia? ¿Cuándo me iré a otro distrito? ¿Cuándo tendré otra experiencia? Hay iglesias que uno no puede olvidar. Qué hermanos tan maravillosos, tan extraordinarios. Qué experiencia tan linda, cuánto amor. Pero hay otras donde el pastor dice, cuánto quisiera olvidar. Esto no es el plan de Dios. El plan de Dios es que haya una unidad completa. El líder cumpliendo su responsabilidad, el pastor cumpliendo su responsabilidad, pero la iglesia entendiendo cuál es su papel, cuál es su rol. ¿Cuál es su rol delante de Dios? Creer, confiar, estar seguro en que Dios está dirigiendo aún en el desierto a ese líder y que con la ayuda de Dios, si obedece, llegarán a ver la bendición de Dios, llegarán a ver el favor de Dios, llegarán a ver las promesas y las provisiones que Dios tiene para su vida y ver a su iglesia avanzar por la gracia del Señor. ¿Cuántos necesitan experimentar esto? Algunos no entienden esta verdad, pero está en la Escritura. En el libro de Números, el capítulo 14, permítanme leerlo, hermanos. En el libro de Números, el capítulo 14, nosotros encontramos una porción de la Escritura que nos habla acerca de la experiencia de Moisés. El gran líder Moisés, Número capítulo 11, versículo 14 y 15, dice que en un momento cuando le estaban pidiendo carne, comida y estaban quejándose de Moisés. Entonces dice Moisés, habla con Dios, versículo 14, versículo 15. Dice, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es pesado en demasía. Cuando el pueblo se queja, cuando el pueblo no se sujeta, cuando el pueblo no es obediente, pesa en el corazón del líder. Moisés dijo, no puedo soportarlo, es pesado en demasía. Y miren la siguiente versículo, la siguiente declaración es triste y dolorosa. Porque dice, y si así lo haces conmigo, en otras palabras, si continúa la situación así, oh Dios, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que no vea mi mal. El gran líder Moisés le pedía a Dios gracia. ¿Y cuál era la gracia? Que le diera la muerte. Es doloroso cuando un líder no recibe apoyo en su iglesia. Es doloroso cuando un líder solo recibe cuestionamientos, críticas. Sabemos que los líderes enfrentan eso, pero si eso viene de ti, usado como un instrumento del enemigo para destruir a este siervo de Dios, que ha dejado todo por servir al Señor,
para destruirlo, para frustrarlo, para abatirlo, para desanimarlos. ¿Cuántos líderes están desanimados hoy y dicen, no puedo más? No hay apoyo, no hay avance, no podemos seguir avanzando porque los hermanos no quieren, no me escuchan. Si soy muy joven, si no soy pastor ordenado, si soy una persona que no tiene experiencia, si no hablo bien, si no tengo conocimiento, solamente quieren escuchar a fulano o a fulano de predicar que sean líderes y entonces está frustrado, está desolado, está triste. Muchos están hundidos en el pesimismo que prefieren la muerte. Sé que es eso. Sé que es eso. Querido pastor y amigo. Sé que es eso, querida familia. Hubo una situación muy triste en un distrito. Hubo una ingratitud tan grande. Después que había dejado los mejores años de mi vida. Hubo críticas tan fuertes que durante una semana el enemigo puso en mi corazón, tienes que salir del ministerio. ¿Cuántos pastores, cuántas familias, esposas de pastores, hijos de pastores están tristes porque los critican, porque en lugar de apoyarlos, los atacan, porque no le muestran amor, porque no le muestran respeto, porque no valoran el ministerio que Dios le ha dado? Eso lo dice la Biblia. Y llega un momento que hombres tan buenos, tan fuertes como Moisés, dicen, Señor, si tienes gracia, quítame la vida. Porque es muy fuerte este trabajo. ¿Ustedes creen que es fácil dirigir personas? Es fácil poner de acuerdo a las personas, atender a las personas, hacerle feliz. Hoy están quejándose por la carne, después por el agua, después por el programa, después por la comida, después por el tiempo, quejándose de muchas cosas. ¿Cuándo la iglesia va a dejar de murmurar por sus condiciones, por el líder, a criticar y a respetar y a obedecer? Yo oro al Señor para que en este día, en el nombre de Cristo, una nueva iglesia surja en este territorio para gloria del nombre de Cristo. Moisés. Puede ser que yo estoy hablándole a un pastor que ha estado destruido, a una esposa de pastor hundida, porque no ha sido valorada. Pero yo espero que en este día la iglesia pueda entender qué es lo que Dios espera. Dios no quiere un líder que esté triste haciendo su ministerio, que esté sin alegría. Él quiere un líder que pueda tener gozo. Gozo, la palabra gozo, eso es lo que Dios espera, que él pueda tener satisfacción del ministerio que está realizando, que la esposa esté contenta, que los hijos estén contentos de ese lugar, que ellos puedan cuando pase el tiempo recordar como los mejores años de su vida aquellos hermanos que entendieron cuál es la autoridad de aquellos hombres que Dios puso delante de ellos. ¿Qué trae gozo al corazón de un líder? Permítanme preguntarles. El texto dice que para que hagan su trabajo con gozo, haréis, el término griego haréis, con gozo, con alegría. ¿Qué trae gozo al corazón del pastor? ¿Un carro nuevo? No. ¿Una casa? No. ¿Sabe que lo que realmente trae gozo al corazón de un pastor, lo que es la recompensa más grande, no es meramente el hecho de que usted le dé un plato de comida, que usted le dé algún detalle? Todas esas cosas son muy buenas. Lo que más trae gozo al pastor, al líder, es que su trabajo no es en vano. Su esfuerzo. Hay un texto bíblico que nos habla acerca de esa mujer que dio a luz al niño. Cuando estaba dando luz, qué dolor, qué esfuerzo, qué sacrificio. Pero cuando tuvo el niño en sus brazos, qué gozo.
Mire, no importa cuánto esfuerzo usted hace por sus hijos, pero el gozo más grande es que cuando ese esfuerzo es recompensado, cuando todo el sacrificio es recompensado, cuando todo el esfuerzo, las noches sin dormir, el trabajo, el ceder de nuestra vida, el ceder de la vida de nuestros hijos, toda la negación es recompensado viendo a un hermano que se mantiene fiel, que obedece al Señor, que sigue las directrices de Dios, que confía en sus dirigentes y que se somete a la voluntad de Dios. El éxito del miembro es el éxito del líder, es el gozo más grande del líder. Por eso es que Pablo decía, yo no quiero que mi trabajo sea en vano. La Escritura dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué trae gozo al corazón de Dios? Es cuando una persona acepta el plan de Dios para su vida. Lo más grande, lo que trae gozo a un pastor es cuando una iglesia acepta el plan de Dios para su vida. Cuando los miembros aceptan hacer la voluntad de Dios, se someten, se sujetan, dejan las luchas, dejan los conflictos, se arrepienten de sus pecados y deciden avanzar unidos en el nombre de Dios. El mismo gozo del cielo. El mismo gozo del pastor. ¿Por qué? Porque un pastor ama a sus ovejas. La ama profundamente y quiere llevarlas y verlas en el reino de los cielos. Y un día el Señor Jesucristo le dirá a su rebaño y a sus pastores, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Saben por qué hay pastores que a veces no dan todo lo que pueden dar? Porque no tiene una iglesia que con obediencia y sujeción le levante las manos y le dice, pastor, vamos juntos en el nombre de Dios. Y por eso el enemigo se ha aprovechado de detener la obra de Dios. Pero en el nombre de Cristo, hoy yo sé que el Espíritu Santo está tocando los corazones y Dios está quitando crítica, Dios está quitando envidia, Dios que está quitando arrogancia, prepotencia, y está poniendo en nuestro corazón la humildad, porque todos tenemos a un pastor que nos guía, a un líder que nos guía, al cual tenemos que obedecer y someternos en el nombre del Señor, para que su trabajo sea con gozo, con alegría, pueda dar lo mejor y podamos cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. ¿Te gustaría? Eso va a ocurrir cuando entendamos rendirnos a Dios. Significa rendirnos también, someternos al liderazgo de aquellos que Dios ha puesto delante de nosotros. Si es necesario pedir perdón, pídele perdón a tu pastor, a tu líder. Dile, pastor, perdóneme porque le he causado un peso, porque no le he traído gozo. Voy a luchar para que la palabra de Dios sea una verdad en mi vida y así se cumple la promesa de Dios. Y el éxito y del propósito de Dios en mi vida sea su gozo. Bendito sea el nombre de Dios. Mis amados, quiero agradecerle a las iglesias que han apoyado a su pastor. Quiero agradecerle a los líderes que se han unido con su pastor. Y quiero animar a aquellos que el Espíritu Santo le está tocando a que esta nueva temporada de grandes dificultades usted escuche la voz del pastor. Y aquellos pastores, esposa de pastores, hijos de pastores, quiero decirle, Dios un día muy pronto le dará la recompensa celestial. Oro para que el Señor quite cualquier frustración, cualquier desánimo, para que el Señor quite de tu corazón cualquier tristeza y en el nombre de Cristo Jesús pueda colocar, transformando el dolor en gozo, las lágrimas en alegría, y tu ministerio esté apasionado por Cristo Jesús. Voy a orar por ti, querido pastor, por ti, querida esposa de pastor, por ti, familia ministerial, y por ti, hermanos de la iglesia, para que juntos podamos avanzar, cruzar el Jordán y llegar a la patria celestial. Ese es el deseo más grande que el Señor tiene a través de sus líderes. Quiero invitarle para que podamos orar en el nombre de Dios. Querido Padre, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias por este momento que nos das para reflexionar de la importancia de poder apoyar, obedecer y sujetarnos a aquellos que Dios ha puesto para dirigir a tu pueblo con humildad, sabiendo que no son ellos, eres tú que estás dirigiendo a través de ellos, y que a través de nuestra actitud hacia ellos demostramos nuestra actitud hacia ti.
Bendice a cada hermano, a cada hermana. Ayúdale a ser una oveja fiel que pueda escuchar la voz del pastor. Y pedimos por los pastores, Señor, sosténle las manos, toca sus corazones, sana sus heridas y alimenta su gozo y su ánimo para tu ministerio, para tu servicio, hasta que tú vengas a esta tierra. Sosténlos a ellos y a su familia, bendice a sus esposas y a sus hijos. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.